Buenas tardes, amigos, amigas, junta directiva y demás presentes en este salón de actos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada La creación y evolución de la diócesis de Albacete, a cargo de don Ramón Carrilero. La diócesis de Albacete es una institución religiosa que necesitó varias reestructuraciones territoriales para que su existencia fuera posible. Y aunque fue creada por orden del Papa Pío XII en la Catedral de San Juan Bautista mediante solemne bula en el año 1949, la diócesis de Albacete es una jurisdicción eclesiástica de corta vida. Fue una diócesis sufragánea de la archidiócesis de Valencia, motivo por el que hubo que reestructurar 3 diócesis más, la diócesis de Cartagena, la diócesis de Cuenca y la diócesis de Orihuela-Alicante. Además, su creación no solo ocasionó las mencionadas modificaciones, sino que 45 años después de su consolidación, en el año 1994, pasó a ser sufragánea de la archidiócesis de Toledo. Pese a que es más que evidente que su creación era necesaria para nuestra ciudad y sus territorios, es muy poca la información a la que podemos acceder. Por este motivo hemos traído hasta este salón de actos a don Ramón Carrilero, doctor en Historia, licenciado en Teología, experto en Archivística y Paleografía, profesor de Teología Moral e Historia de la Iglesia en el Seminario Diocesano de Albacete y en el Instituto Teológico Diocesano, del que además es cofundador. Canónigo emérito del Cabildo Catedrático de Albacete, miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, del que ha sido director durante 13 años, entre otras muchas cosas. Está aquí para realizar una historia de vida de la diócesis de Albacete y así conocer en profundidad sus orígenes, su evolución y sus planes de futuro. Pero antes de empezar con la conferencia de don Ramón Carrilero, quiero agradecer a nuestra junta directiva el tan necesario trabajo que hacen por la cultura y los mayores de Albacete. Y ahora sí, demos un fuerte aplauso a don Ramón Carrilero y su conferencia de la diócesis de Albacete. Ante todo, muchas gracias a la presentadora y a la institución ALUEX por el acierto de haber incluido en su programación anual la historia de la diócesis de Albacete, que este año precisamente cumple los 70 de su fundación. Posiblemente que cosas se conozcan aisladas de la diócesis de Albacete, de sus obispos, pero quizás ha sido una forma conjunta durante el proceso o evolución. Durante 70 años a lo mejor pues no se tienen, entre otras cosas porque todavía no se han publicado historias, aunque hay en prensa alguna de ellas que va a publicar la Conferencia Episcopal Española en la colección Historias de las Diócesis Españolas, en el tomo 7, aparecerá la historia de la diócesis de Albacete que a mí me encargaron y la historia de la diócesis de Murcia conjuntamente en el mismo volumen. Pero, en fin, no había hasta ahora, digamos, una visión de conjunto. Vamos a procurar, dentro de lo que nos ofrece el periodo de esta conferencia o la duración de esta conferencia, dar una visión sintética lo más somera y concreta posible. En primer lugar, introducción y preámbulo, antecedentes históricos y curiosidades. Aunque hablar propiamente de los comienzos de la diócesis de Albacete nos lleva a los años 1949 y 50 del siglo pasado, sin embargo parece obligado hacer referencia a algún intento mucho más antiguo de crear un obispado en estas tierras que no llegaría a prosperar. Los primeros intentos se remontan a finales del siglo XVII con la pretensión de hacer su sede en Chinchilla de Monte Aragón, al ser esa localidad ciudad de realengo en el reino histórico de Murcia, en el terreno administrativo. Y al ser, al mismo tiempo, vicariato eclesiástico con colegiata dotada y cabeza de arciprestado. Todo ello en Chinchilla. Los intentos del consistorio local
ante la nunciatura no dieron resultado. Se replanteó de nuevo por vía civil en la Chancillería de Granada y en el Consejo de Castilla con el fin de obtener recursos económicos para la creación y funcionamiento de un obispado. Nada se logró, aunque Chinchilla no cejaba. Quizás se chocaba con el bloqueo de la diócesis de Cartagena, que se encontraba con las mismas pretensiones de otra localidad suya, que era Lorca. Los reajustes territoriales de la reforma liberal del siglo XIX parecía ofrecer nuevas esperanzas. Pero la decisión de Albacete de ser cabeza de la nueva demarcación provincial acabó con las pretensiones de Chinchilla, tanto en el plano administrativo como en el eclesiástico. El concordato de 1851, que solucionaba contenciosos pendientes con la Iglesia española, no llegaría a hacer a Albacete diócesis, quedando el territorio provincial eclesiásticamente dividido entre las diócesis de Cartagena-Murcia, Cuenca, Orihuela y el arzobispado de Toledo hasta 1949, fecha del inicio de la actual diócesis. En el momento de la creación de la diócesis albacetense, estaba vigente en nuestro país el concordato de 1952 entre el gobierno de Franco y el pontificado de Pío XII. En él estaba vigente la cláusula del llamado privilegio de presentación, de vieja tradición en el reino español, por el que el rey o el jefe del Estado podía presentar una terna de episcopables para obispos residenciales de cada diócesis. La práctica diplomática indicaba que el que iba en primer lugar era el preferido del gobierno español. En Albacete, por estas fechas, dirigía el ambiente eclesiástico don Francisco Gálvez, el famoso arcipreste Gálvez, que trabajó no poco para la creación de la diócesis, según la rumorología local, con la pretensión de que lo hicieran a él obispo de ella. Gálvez procedía del ambiente castrense y tenía peso entre las autoridades, en concreto con el gobernador de entonces, Rodríguez Acosta. Algún sacerdote ya fallecido, amigo de Gálvez y del gobernador, llegó a saber de fuentes fidedignas que Gálvez iba en la terna de los obispos para Albacete. Pero claro, no sabemos el lugar. Y quizás prevaleció el peso de que don Arturo Tavera ya era obispo de Barbastro cuando se confeccionó dicha terna y que terminaría siendo el preferido, probablemente el que iba en primer lugar. Creación canónica y estructuración de la misma, entre 1949 y 1955. La diócesis de Albacete fue creada por Pío XII por la bula Inter Praecipua y la Constitución Apostólica Quo Conmodibus de noviembre de 1949. El nuevo obispado se constituyó con territorios segregados de las de Cartagena-Murcia, Cuenca y Orihuela. De los 86 municipios de la provincia, 58 pertenecían a la nueva diócesis. De la de Cartagena se tomaron los arciprestazgos de Albacete, Almansa, Casasibáñez, Chinchilla, Ellín, Tobarra y Yeste. De la de Cuenca, La Roda, con casas de Roldán, Fuensanta, Madrigueras, Minaya, Montalvos y Villalgordo del Júcar. De la de Orihuela, Caudete. En 1966 pasarían a ella los arciprestazgos que tenía Toledo, Alcaraz y Elche de la Sierra. Así, en ese momento, diócesis y provincia coincidían.
Su primer obispo sería don Arturo Tavera Araoz, a la sazón obispo de Barbastro. Un cordimariano experto en derecho canónico, joven, tenía 47 años de edad, que iba a regentar la diócesis durante 18 años, hasta la fecha el obispo que más tiempo ha estado en Albacete. Tenía ante sí la ingente tarea de poner en marcha una diócesis desde cero. Y no solo la puso en marcha, sino, sin merecer a los demás, dejó en ella una huella indeleble. Desde Albacete pasaría en 1968 a Pamplona, en cuyo arzobispado sería creado cardenal en 1969 por el Papa San Pablo VI, siendo trasladado a Roma, en donde desempeñaría los cargos de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y para los religiosos e institutos seculares. Falleció en 1975 a los 72 años. Aprovecho la ocasión para hacer una breve semblanza de los otros 4 obispos, sin contar al actual, que han pastoreado nuestra diócesis. En términos generales, digamos que nuestra diócesis ha tenido obispos castellanos, extremeños, aragoneses y levantinos. Quizás un signo de la receptividad del alma manchega, pues a todos los ha recibido sin reticencia alguna. El segundo fue don Linereo García Alonso, burgalés de nacimiento y toledano de formación. Es el único obispo ordenado como tal en la Catedral de Albacete y enterrado actualmente en su cripta. Le tocó vivir la década más dura de la diócesis, a la que más adelante aludiremos. Alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Derecho Canónico por la Gregoriana de Roma. Obispo entre los años 1969 y 1980. Fallecería a mediados del 2012. A la retirada de la diócesis por motivo de salud de don Linereo, le sucedió como administrador apostólico don Rafael Torija de la Fuente, obispo de Ciudad Real, también toledano, y que en sus primeros años de sacerdote había sido párroco de Riópar. Había estado muy vinculado a los movimientos de la Acción Católica. Estudió teología y sociología en la Universidad Gregoriana de Roma. El tercer obispo residencial fue don Victorio Oliver Domingo, 1981 a 1996. Aragonés. Había sido antes auxiliar de Madrid y obispo de Tarazona de Aragón. Alumno del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Muy vinculado al apostolado seglar. Desde Albacete marcharía a la diócesis de Orihuela, Alicante, hasta el 2005, en que se jubiló. El cuarto prelado será el alicantino don Francisco Cases Andreu, 1996 a 2005. Venía habiendo sido auxiliar de la diócesis de Orihuela, Alicante. Había realizado estudios en la Gregoriana de Roma en Sagrada Teología y había sido profesor en el Instituto Teológico Alicantino. Estuvo vinculado al seminario y a la pastoral juvenil. De Albacete marcharía a Canarias. El quinto obispo ha sido el extremeño don Ciriaco Benavente Mateos, 2006-2018. Venía de la diócesis de Coria Cáceres, con amplia experiencia pastoral, incluso como párroco, consiliario de la Acción Católica, rector del seminario y vicario general. Todo en su diócesis de Plasencia. Era graduado social por la Pontificia Universidad de Salamanca. Ya solo queda aludir a don Ángel Fernández Collado, que lleva en esta diócesis desde noviembre de 2018.
Ha venido desde la archidiócesis toledana, de la que era obispo auxiliar, con su bagaje de historiador de la Iglesia cursado en Roma y una amplia experiencia pastoral en la diócesis toledana. Solo cabe desearle una eficacia pastoral en nuestra diócesis, en la que ha sido recibido con el mismo cariño que lo fueron sus antecesores. Volvamos de nuevo a los comienzos de la diócesis. El obispo Tavera tenía delante de sí una ingente tarea, que era crear una diócesis que lo estaba ya canónicamente, pero que era de las más jóvenes de España. Vamos a distinguir tres grandes etapas. La de la estructuración inicial, que va de 1950 a 1955, la de consolidación de la misma, de 1955 a 1964, y la de adecuación al espíritu del Vaticano II, que va desde 1965 a 1968, en que lo trasladaron. En la primera etapa, la de estructuración inicial, exigía esta etapa la organización de una curia diocesana. Definitivamente quedó constituida en 1952, así como el cabildo catedralicio, creación de una residencia episcopal permanente que sería inaugurada en junio de 1952, y la adecuación del templo de San Juan Bautista como iglesia catedral. Un aspecto importante era el del clero, del que podía disponer, y una perspectiva de futuro de un seminario. Contó inicialmente con el pequeño grupo de clérigos que regentaban las parroquias de la diócesis, pero pronto empezaron a llegar sacerdotes de distintas partes de España, hasta el punto de configurarse un presbiterio joven y variado que afortunadamente se integró bien en la nueva realidad diocesana, hasta el punto de llegar a ser uno de los más jóvenes de España. Se dieron en este primer quinquenio los primeros pasos para la creación de un seminario diocesano. Varios fueron los polos de atención pastoral de Tavera. Uno sería el apostolado seglar y una casa de ejercicios como centro de espiritualidad, bendecida en 1954 y regentada por las misioneras evangélicas diocesanas. Otro campo sería el de la catequesis. Estaba muy preocupado por la ignorancia religiosa del pueblo. Dentro de esta preocupación cabe enmarcar la creación de la librería Biblios, de la emisora diocesana de Radio Popular, posteriormente integrada en la COPE, y el Instituto de Cultura Religiosa. En Tavera aleteaba el espíritu misionero por su vocación cordimariana. La estructuración parroquial, 131 parroquias, por arciprestazgos, eran 10, se llevó a cabo los 2 primeros años, así como la primera visita pastoral. Dentro del ambiente de pastoral de cristiandad dominante en España, en los años 50 del siglo XX, hay que enmarcar las misiones populares. En la ciudad tuvo lugar en 1953 y la peregrinación de la imagen de la Virgen de Fátima por 64 localidades de la provincia. A mediados de 1953 se trabaja en el acondicionamiento de la catedral, consagrada definitivamente en 1955. La preocupación social del obispo se materializó en la creación del Patronato de Viviendas Nuestra Señora de los Llanos, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Albacete. La tómbola de Cáritas, que sigue hoy,
se creaba en junio de 1954. Etapa de consolidación de la diócesis, la que va de 1955 a 1964. Vamos a resaltar los hitos más importantes de carácter pastoral que van haciendo que el pueblo cristiano tome conciencia de la realidad diocesana. Cabe resaltar en primer lugar, por su impacto pastoral, la coronación canónica de la Virgen del Rosario de Llín, que tuvo lugar el 31 de mayo de 1955, y la de los Llanos de Albacete el 27 de mayo de 1956. Esta última, llevada a cabo por el nuncio apostólico de España, Hildebrando Antoniuti. En octubre del 55 tuvo lugar el Congreso Eucarístico Arciprestal de Mahora. En agosto del 56 se celebró en el seminario el tercer Coloquio Nacional de Pastoral Litúrgica y 2 años después la Semana Misional y la de Orientación Cinematográfica, promocionada por el reciente creado Secretariado Diocesano o de Cine, Radio y Televisión. Tavera se preocupó de adquirir solares para las nuevas parroquias. Así nacieron en la ciudad la del Espíritu Santo, San Pablo, 1964, y los templos de franciscanos, 1955, y el Seminario Mayor y el Menor de Llín, así como el primer grupo de 20 viviendas del Patronato Virgen de los Llanos y el grupo escolar Pío XII de la Parroquia del Pilar. La verdad es que era una actividad frenética. El cariño hacia el nuevo obispo se materializó civilmente en la concesión por el Ayuntamiento de Albacete de la Medalla de Oro de la ciudad el 24 de junio de 1956. Dentro de su preocupación por el tema de la ignorancia religiosa, además de la creación de la COPE y Biblos, está la de la Cátedra Pío XII con conferencias de prestigiosas personalidades del mundo eclesiástico y laical. Su hito más importante fue en 1956. Hay que añadir a este periodo la Semana de Pastoral Litúrgica, 1959, y la creación del Secretario Diocesano de Pastoral, en 1961, una avanzadilla de lo que después del concilio sería los consejos de pastoral. Se consagró la catedral en 1955 y más tarde se cubrieron los muros interiores con murales del sexagenario sacerdote y pintor valenciano Casimiro Escrivá. La preocupación social del prelado se ve materializada en la consolidación de Cáritas con don Francisco López Huerta y don Ramón Roldán a la cabeza, con la tómbola, el edificio de Cáritas en la calle Doctor Fleming, la promoción de esta en las parroquias y la escuela de propagandistas. Todo ello entre 1955 y 1961. Todo un récord en la actividad pastoral de la diócesis en poco menos de 10 años. El Seminario Diocesanos, en sus 60 años de historia, ha pasado en general por 5 grandes etapas. La primera, de puesta en marcha, entre 1950 y 53. La segunda, de consolidación y desarrollo, entre 1954 y 1970. La tercera, concentración en Valencia, entre 1970 y 1992. La cuarta, vuelta a Albacete, en 92 hasta 2004. Y quinta, incorporación al Teologado de Orihuela, 2004, siguiendo en la actualidad. El Seminario Menor, ubicado en Ellín, sigue otra dinámica
en el edificio construido en la finca donada por la familia Guirao. El Seminario Mayor de Albacete se construyó con ayudas oficiales y donativos. Se pagaban 15.000 pesetas por habitación. Mediado 1955, los gastos se elevaban poco menos que a 19 millones de pesetas, de los que casi 1,5 millones correspondían al Seminario Menor. Ambos seminarios serían inaugurados oficialmente por Monseñor Antonio Nuti el Mayor en 1956 y el Menor por Monseñor Riberi 1963, aunque funcionaba desde mucho antes. El Menor, mientras existió como tal, llegó a tener hasta 179 alumnos. Hablo de los años 1971-72. El Mayor nunca pasó de 74 alumnos, entre 1966 y 67, siguiendo la tónica del descenso como en casi todas las diócesis españolas. Otro aspecto importante del episcopado de Tavera fue la atención a los movimientos apostólicos laicales. El que se lleva la palma fue el movimiento de cursillos de cristiandad, que coincide con el desarrollo en toda España. Se dieron un total de 144, entre los casi 20 años que duraron. Habían comenzado en 1953. Pasaron por ellos 5.095 cursillistas, de los que el 57,36% correspondían a la ciudad y el 42,57% a los pueblos, con Ellín a la cabeza. En ellos estuvieron implicados 173 sacerdotes y 226 seglares. Paralelamente, se desarrolló el cursillo del joven debido al entusiasmo de don Emeterio Rodríguez. Por él pasaron 1.226 jóvenes. La Acción Católica General, con sus 4 ramas, chicos, chicas, jóvenes, hombres y mujeres, el obispo insistió en que estuvieran presentes en todas las parroquias. A partir de 1958 se inicia la etapa de los movimientos especializados, la JOD, la JID, la OAC, la JEC, que no tuvieron tanta fuerza en la diócesis, excepción hecha de Villarrobledo. Se mantendrían hasta la crisis de la Acción Católica a finales de los años 60. Etapa de adecuación de la diócesis al Espíritu Vaticano II, el periodo que va de 1964 al 68 en que Tavera se marcha. La celebración del Vaticano II, inaugurado en octubre del 62, iba a provocar una verdadera revolución en la Iglesia y en la misma mentalidad de los obispos, y por lo mismo también en Tavera. La nueva etapa estaría pivotada por el nuevo vicario de pastoral, don José Delicado, respaldado totalmente por el prelado, sobre 5 puntos básicos. 1. Planificación y coordinación pastoral. 2. Actividad pastoral de los arciprestados y parroquias. 3. Movimientos apostólicos. 4. Atención a la vida espiritual del clero. Y 5. Atención a los equipos sacerdotales. El vicario pastoral gozaba del aprecio y valoración del clero joven por la vinculación que había tenido con el seminario. Como colaborador en el área de liturgia contaba con don Alberto Iniesta y en la catequesis con don José Chumillas. Paralelamente se llevó a cabo una fuerte mentalización en los laicos de los movimientos apostólicos y en el mundo de los religiosos, en la Confer. Talavera, en 1966, era designado miembro de la Comisión Postconciliar de Religiosos
y presidente del Episcopado Español de Migraciones. El entusiasmo y la ilusión dominaba en los cleros, en el clero y en los laicos, en lo que entonces se denominó pastoral de conjunto. Toda la diócesis en sus organismos se benefició de un calambrazo revitalizador, en el que Tavera marcó el estilo de diócesis que alumbraba el concilio. En 1966, Albacete recibía la parte de Toledo que tenía de la provincia y un fuerte contingente de sacerdotes. Entonces, pues yo soy de ese contingente, aproximadamente unos 40. Tavera iba a abandonar la diócesis en un momento clave. Y no solo se promocionaba él, sino que posteriormente le acompañarían 3 personas de su confianza. José María Larrauri, que había sido rector del seminario, José Delicado y Alberto Iniesta. Los 3 fueron promocionados al episcopado. La diócesis quedaba privada de una tripleta que hubiera sido necesaria en un futuro inmediato. Esta privación va a ser fatal para la diócesis. Episcopado de don Irineo García Alonso, 1969-1980. Con el segundo obispo, don Irineo, la diócesis de Albacete va a vivir su segunda etapa, que sería difícil, pues coincidía histórica y socialmente con la etapa de la transición política española. El cambio de prelado y la marcha de las cabezas anteriormente mencionadas, que estaban llevando la adecuación de la misma a las orientaciones del Vaticano II, como he dicho antes, va a ser perniciosa para la diócesis. Don Irineo era un hombre de mentalidad conciliar, afable, muy distinto de Tavera, pero no era el prelado enérgico para culminar en una situación difícil la transformación que la diócesis había experimentado en sus últimos años. Quizás su error o equivocación, si así puede llamarse, fue querer aunar al clero en torno a 2 vicarios, el general con don Emilio González a la cabeza y el pastoral con don Ramón Roldán, distintos en sus enfoques, y que acentuaron la división del clero. Con esas clasificaciones tan equivocadas que solemos tener de conservadores y progresistas. Con todo, en este episcopado tuvieron lugar hitos importantes, algunos de los cuales se mantienen plenamente consolidados en el día de hoy. El primero de todos, que coincidió con el inicio de dicho episcopado y que va a marcar la trayectoria del mismo, fue la Asamblea Conjunta del Clero y de los Obispos en su desarrollo en Albacete, porque tuvo también un desarrollo nacional. Detenernos pormenorizadamente en ella nos llevaría un tiempo del que no disponemos. Me tocó ser uno de los secretarios de dicha asamblea y tuve ocasión de vivirla muy de cerca. Para don Irineo fue una verdadera prueba de fuego en los comienzos de su episcopado. Determinados grupos más o menos radicales querían obligar al obispo a que llevara a la Asamblea Nacional, que se iba a celebrar en Madrid, el tema del celibato opcional del clero como criterio mayoritario del clero albacetense, aparte de otras cuestiones referidas a la política y la economía. Esto iba a crear una fractura entre el clero y el obispo. 2 realidades creadas en este episcopado fueron el Instituto Teológico Diocesano, a raíz del traslado del Seminario Mayor a Valencia, que cofundamos don Fernando Ibáñez y yo mismo,
con el visto bueno del obispo. Hoy plenamente consolidado y dependiente de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid en los estudios de ciencias religiosas, cuyos títulos tienen pleno reconocimiento académico. Ya han salido de él bastantes titulados seglares. Otra realidad es la creación del Archivo Histórico Diocesano a partir de 1975 y que hoy está a pleno rendimiento y pendientes de inaugurar una nueva sede en el edificio del seminario. Está prestando no solo un servicio pastoral a las parroquias, sino a la cultura de la provincia en la utilización de sus fondos. En el plano misionero, una realización importante fue la misión diocesana de Safané en el actual territorio africano de Burkina Faso, que se va a prolongar durante 25 años, hasta el 2000, que consistió en hacerse cargo de un territorio misionero como si fuera una parcela más de la diócesis atendida por clero albacetense. Aunque sea de pasada, desde 1977 y animadas por Ramón Roldán, se crearon en la diócesis algunas comunidades cristianas populares que han tenido resultados desiguales. La que más ha permanecido es la llamada del Olivo, con poca vitalidad debido ya a la edad de sus componentes. Vamos a leer ahora los episcopados posteriores, un panorama general, los que van desde 1980 a 2018. Al abandonar don Irineo la diócesis por razones de salud, durante casi un año será el administrador apostólico de ella, don Rafael Torija de la Fuente, a la sazón obispo de Ciudad Real. Curiosamente, en sus primeros años de sacerdocio, como he dicho antes, fue párroco de Riópar, que entonces pertenecía a Toledo. En 1981 será nombrado titular don Victorio Oliver Domingo, que venía de la diócesis aragonesa de Tarazona. Desde 1980 a 2018 regentaron la diócesis 3 obispos, hasta el actual don Ángel Fernández, que queda fuera de nuestra exposición por empezar ahora su tarea episcopal y pastoral. Vamos a tratar los 3 episcopados de este largo periodo, de casi 38 años, en su conjunto, porque hay un denominador común en la trayectoria de la diócesis y en el talante pastoral de la misma. La diócesis salía de la década de los 70 un tanto deteriorada y cansada en los estamentos presbiterales. Entre 1969 y 1980 se habían secularizado casi 40 sacerdotes, fenómeno que se dio en otras diócesis españolas, pero que aquí fue muy acentuado. Don Victorio nombró vicario general con plenos poderes a don Luis Marín, hoy fallecido, que se prolongará en el cargo más de 30 años. Es decir, con los 3 obispos del periodo. Independientemente de la valoración que se puede hacer de su actuación pastoral, en realidad actuó de apagafuegos, buscando que no afloraran más conflictos entre el clero. Entre los años 1986 y 88 se preparó la Asamblea Diocesana con la intención de crear un modelo eclesiológico para la diócesis. Las programaciones pastorales de periodos trienales tuvieron resultados muy desiguales, quizá por el excesivo parroquialismo que animaba la pastoral, la acentuación de grupos aislados entre el clero y el envejecimiento del mismo, que iba apuntando ya y que hoy es una realidad palpable. El seminario va de Valencia a Albacete y de Albacete a Alicante, alejamiento que quizás contribuyó a la bajada vocacional.
se crearon algunas parroquias nuevas, sobre todo en la ciudad. Durante el episcopado de don Francisco Cases se crearon 4 vicarías territoriales, pastorales, que se siguen manteniendo en la actualidad. En el año 2000 se celebró el 50 aniversario de la creación de la diócesis con una magna exposición que se tituló Caminos de la Luz. Uno de los acontecimientos religioso-culturales más importantes que se han dado en la diócesis. Pensada en la línea de las edades del hombre. También en este episcopado se llevan a cabo la construcción de la residencia sacerdotal que viene a cubrir un hueco para un clero ya envejecido. En el episcopado de don Ciriaco se dieron otros 3 acontecimientos religioso-culturales de la mini exposición Fides a finales de 2013 con motivo del Año de la Fe. Durante el periodo 2011 a 2016 se dieron los cursos de guías del patrimonio con el fin de capacitar alumnos como guías del patrimonio artístico de la diócesis. Mención especial cabe hacer de las representaciones a modos de autos sacramentales de la asociación Symbolum, titulados Ad Fidem per Artem, Sabactani, Aquesta Divina Unión, Auto de la Divina Misericordia, y que muchos presenciarían y que además se representaron en la catedral, entre otros sitios. Finalmente, vamos a decir perspectivas de futuro. Siempre es peligroso hacer estudios o apreciaciones de prospectiva, pero para esta diócesis, que acaba de inaugurar un nuevo episcopado, el de don Ángel Fernández Collado, que siempre supone la esperanza de tiempos nuevos y perspectivas diferentes, quizá viene bien ofrecer algunas ideas a las que la diócesis tendría que prestar atención en el futuro. Que siempre serán opiniones personales, basadas en lo que los tiempos nos exigen y en la experiencia de un historiador local que ha vivido todo el pasado y considera oportuno y necesario. Voy a indicar 7 aspectos, muy rápidamente. Se necesita un replanteamiento territorial de las parroquias urbanas y rurales. Habrá que ir a parroquias zonales, más o menos extensas, atendidas por equipos sacerdotales y laicales. Esto obliga necesariamente a un mayor espíritu de equipo que el actual. Segundo, hay que superar una mentalidad excesivamente parroquialista en una sociedad de gran movilidad como es la nuestra. Tercero, es necesaria una presencia más activa del laicado en todos los ámbitos diocesanos y, desde luego, de la mujer. Cuarta, hay que revisar toda la pastoral sacramentaria de cara a un enfoque mucho más misionero. Quinta, necesitamos experiencias pastorales en los medios de comunicación social y en las redes sociales en las que se desenvuelven los jóvenes. Sexta, potenciar recursos formativos a distintos niveles. Y séptima, hay que superar prejuicios que dificultan el trabajo en equipo. Y quizás muchos de ustedes indicarían alguna más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su conferencia, don Ramón. Con su permiso y en función del tiempo que nos queda, me gustaría dar paso a la ronda de preguntas. Así que si son tan amables, van alzando la mano y yo me acerco para cederles el micrófono. Sí, don Ramón. He querido entender que ha nombrado usted el YIN y ha dicho usted seminario menor y mayor. No, bueno, el seminario menor estaba en el YIN inicialmente. Pero como en la misma palabra nombra usted los dos. Ah, bueno, a lo mejor ha sido... Pero no es así. No, son diferentes, sí.
El seminario mayor no existió en el GIN nunca. No, nunca, nunca. Ya, Más bien el seminario de GIN vendrá luego aquí a Albacete. Luego se retiró de allí el menor y se fusionó con este. No, eran dos seminarios Esa diferentes. era mi pregunta y mi duda. Gracias, Ramón. A lo mejor no me he expresado bien. Claro, he querido entender, pero yo digo, no me cuadraba, claro. Gracias. Quiero darle las gracias porque yo soy ya una persona muy mayor y el 80% de lo que ha dicho usted lo he vivido en persona. Entonces he sido testigo de muchísimas de las cosas. Me parece una exposición preciosa, necesaria, porque de verdad que Albacete no conoce totalmente todas las circunstancias que ha pasado para tener una diócesis. Pero usted ha sido claro, además, muy claro, con palabras muy concisas para decir muchas cosas que han pasado de verdad. Y otras que me he callado. Efectivamente, la prudencia también es una virtud. Sí. Pero en la etapa del inicio, que fue quizá la más difícil, yo creo que ahí el Espíritu Santo nos mandó a la persona adecuada, porque el cardenal Tavera, del que además, si le parece, voy a decir una anécdota, yo fui testigo de su funeral porque me cogió en Roma cuando murió y estando, como éramos muy amigos, unos matrimonios y mi marido, el Papa al enterarse nos invitó al funeral, Pablo VI. Coincidí con el Papa como a 2 metros. Fue para mí una sensación especial. Pero el cardenal Tavera realmente se dedicó a hacer la diócesis desde los cimientos, porque hizo muchísimas obras, muchas parroquias, se preocupó muchísimo, usted lo ha dicho muy bien, y sinceramente solo le hablo para darle las gracias por una exposición tan clara y tan bonita. Ha sido el obispo más prestigioso que hemos tenido, eso sin desmerecer a los que han pasado después. Cada uno tiene su carisma. Sí. Era una gran personalidad. Yo tuve ocasión de conocerlo y la verdad es que era una gran personalidad. Y un obispo, además, de los que evolucionó mejor según la mentalidad del concilio. Fue del grupo de los españoles posiblemente uno de los que evolucionó mejor y captó mejor la línea del concilio. Buenas tardes. Le iba a preguntar que somos guías allí de la catedral, entonces tenemos una duda sobre el obispo Andújar, si está enterrado o no en la catedral. ¿Sí sabía usted algo? Sí, él estuvo, ha sido de los obispos antiguos de prestigio, sí. Sí. Y ahora una anécdota de don Ciriaco. Resulta que estábamos en el Cotonengo, coincidimos en la misa, me salgo, el automóvil se me para, deja su carpetica y me ayudó para arrancar el coche. Quiere decir que era una maravilla. Era muy sencillo. Muy sencillo. Y nada más, solo eso. Muchas gracias. Menos mal que no preguntan cosas atrevidas, de las que no he dicho. No todo se puede decir, sobre todo cuando se ha vivido de cerca estas realidades. ¿Sí? Pero bueno, bien, dentro de lo que se pueda yo... ¿Más preguntas para don Ramón? Sí, 0. Pues si no hay ninguna más, muchas gracias por su atención.